A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Estos acordes nos recuerdan a Beethoven, el genio alemán de la música intensa, conmovedora. Su música fue como su vida, dramática, marcada por grandes ansias, por la búsqueda de la esquiva felicidad y por profundas tristezas. Una precoz deficiencia auditiva sumió a Beethoven en la soledad. Entonces fingió ser soberbio para alejarse de la gente, para ocultar que ya no podía escuchar. En ese momento escribió su testamento, en el cual se confesaba y decía: A vosotros, que me consideráis hostil, cuán injustos sois conmigo. Desde siempre mi corazón me ha llevado a los más dulces sentimientos, pero mi dolencia me obliga a alejarme de todos. Cuando leáis esto después de mi muerte, perdonadme, y que el mundo pueda reconciliarse conmigo. Hoy y siempre, los amantes de la música no solo estamos reconciliados, sino agradecidos con Beethoven. Su música sigue llenando el alma y los escenarios. Un día como hoy, Beethoven, el hombre del gesto y la mirada ruda, estaba partiendo para siempre. En el último minuto de su agonía, a las 6 de la tarde, una tormenta se desató sobre Bonn. Entonces, abandonando su letargo, Beethoven abrió sus ojos por última vez, se incorporó con gesto furioso y lanzó varios puñetazos al cielo en actitud soberbia. Entonces se desmadejó pesadamente. Su corazón había dejado de latir. Fue el último momento de Beethoven. Fue un día como hoy, 26 de marzo de 1827, y aunque ya no está entre nosotros, desde entonces, Beethoven existe en nuestra memoria agradecida. Las principales noticias del día. Titulares. La Fatoria S.A. rechaza acusaciones de corrupción realizadas por el candidato Daniel Noboa en el debate electoral. El Tribunal Contencioso Electoral notificó sentencia a Verónica Abad. Ecuador reanuda exportaciones de crudo oriente tras derrame de petróleo en Esmeraldas. En el segmento de opinión, los ecuadólares. Los editoriales serán de León Roldós. ¿Se podrían comprometer? Talía Flores. Noboa surfió las aguas agresivas de Luisa González en un debate de mutuas acusaciones. Noticias del día. La Fatoria S.A. rechaza acusaciones de corrupción realizadas por el candidato Daniel Noboa en el debate electoral. Este lunes 24 de marzo, la empresa La Fatoria S.A. rechazó las acusaciones de corrupción hechas por el presidente candidato Daniel Noboa en el debate electoral obligatorio del pasado 23 de marzo. Noboa afirmó que la compañía tenía vínculos con personas investigadas en el manejo irregular de la alimentación en las cárceles. En un comunicado de prensa, la compañía calificó de falsas las declaraciones y anunció acciones legales para defender su reputación. Durante su intervención en el debate presidencial de segunda vuelta, el candidato mencionó la presunta vinculación de José Serrano, exministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa, y Ronnie Aliaga, el exasambleísta de la Revolución Ciudadana, con la compañía, insinuando prácticas corruptas. En su comunicado, la empresa rechazó categóricamente todas las acusaciones, calificándolas de falsas e infundadas. Un punto central de su defensa es la composición accionaria de la empresa. La Fatoría señala que sus únicos accionistas son Richard Villagrán y su esposa, algo que pueden demostrar mediante los registros de la Superintendencia de Compañías. La empresa considera que las declaraciones de Noboa no solo son mentirosas, sino que además atentan contra la integridad de la compañía, sus directivos y trabajadores. El comunicado recuerda que declaraciones similares en el pasado ya causaron graves perjuicios a la empresa y estos señalamientos provocaron que la Fatoría tuviera que prescindir de más de 500 trabajadores, afectando directamente no solo a la compañía, sino también a las familias de sus empleados que perdieron su sustento diario. Como respuesta legal, la Fatoría ha tomado la decisión de iniciar acciones judiciales
contra Daniel Noboa. El Tribunal Contencioso Electoral notificó sentencia a Verónica Abad. El Tribunal Contencioso Electoral notificó y ratificó este martes 25 de marzo de 2025 que la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, perderá sus derechos de participación por 2 años. En la sentencia, además de emitir una disculpa pública en un medio de comunicación nacional, Verónica Abad deberá pagar una multa por 30 salarios básicos y se le suspendieron los derechos de participación por 2 años, según el pronunciamiento de segunda y definitiva instancia. La suspensión de los derechos políticos impide que una persona ocupe cargos públicos, por lo que Abad no podría ejercer su dignidad de vicepresidenta de la República, a la que llegó junto al primer mandatario en los comicios nacionales anticipados de 2023. Desde el gobierno ya están pensando en quién será su reemplazo y sus efectos en la campaña electoral. Uno de los funcionarios que se ha pronunciado sobre el tema es el ministro de Gobierno, José de la Gasca, quien considera que con la sanción Abad no puede seguir ejerciendo y se configura la ausencia temporal del cargo por fuerza mayor. Con eso queda abierta la puerta para que el presidente Daniel Noboa busque llenar ese vacío en la función ejecutiva y deberá escoger entre sus ministros a quien asuma la vicepresidencia de la República, y dejó entrever que una vez que la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral se ejecute, dependerá que Noboa pida licencia para hacer campaña política en la segunda vuelta electoral del Ecuador, aunque el ministro insiste que no está obligado a pedirla. Ecuador reanuda exportaciones de crudo oriente tras derrame de petróleo en Esmeraldas. La empresa pública Petroecuador ha anunciado la normalización de las exportaciones de crudo oriente tras la reparación del sistema oleoducto transecuatoriano SOTE, que sufrió una rotura el pasado 13 de marzo en un tramo de 60 metros en Quirindé, provincia de Esmeraldas. Este incidente provocó un derrame de petróleo que afectó significativamente al medio ambiente y a las comunidades locales. Petroecuador notificó a los compradores sobre la reanudación de las operaciones y procedió a reprogramar las exportaciones previstas para este mes. Según la empresa, los despachos correspondientes a abril no sufrirán alteraciones y se mantendrán según el cronograma establecido. A pesar de la reanudación de las exportaciones, la declaratoria de fuerza mayor y la emergencia sobre el SOTE permanecen activa. Petroecuador continúa implementando medidas operativas, financieras y ambientales para mitigar los efectos de la emergencia en Esmeraldas. Sin embargo, la empresa no ha proporcionado una cifra oficial sobre la cantidad de barriles de crudo derramados tras la rotura del SOTE. El derrame, cuyo volumen aún no ha sido determinado por la estatal petrolera, llegó a los principales ríos de Esmeraldas. Esto obligó a interrumpir el servicio de agua potable en Quirindé y en la ciudad de Esmeraldas, capital provincial. Según la empresa, el incidente se habría originado por un deslizamiento de tierra de gran magnitud que requirió la remoción de aproximadamente 225,000 metros cúbicos de material. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Yanina Mondino, consultora política, para hablar acerca del debate presidencial. Hace un análisis, escuchemos lo que dice. Bueno, creo que en líneas generales el debate del domingo me parece que es una fotografía que retrata muy bien la hiperpolarización que hay en el Ecuador de hoy, ¿no? Esta elección histórica donde dos tendencias por primera vez concentraron el 90% de los votos estuvo bastante bien reflejada, porque en el debate de forma vimos no un debate, sino una confrontación, que no es lo mismo que contrastar, porque en el debate se espera, por supuesto, que se puedan expresar propuestas, planes, programas, saber qué se va a hacer y cómo se va a hacer, resolver situaciones vinculadas a economía, seguridad, salud, es decir, lo que faltó en el contexto para poder tomar una decisión de pronto informada sobre a quién de los candidatos votar el 13 de abril, de forma faltó, porque la forma predominó el contraste y por momentos la agresividad. Y de fondo, por tanto, un debate absolutamente carente de propuestas. Con eso creería que los candidatos ganaron fortalecimiento hacia sus propias tribunas, es decir, hacia aquellos que ya estaban con ellos,
y un poco eso lo reflejaban las redes sociales y justamente los comentarios del día de ayer, y perdieron la posibilidad de llamar a la unidad o de llamar al consenso o de quizás enfocarse más en estos 2.300.000, 2.500.000 ecuatorianos que o bien eligieron por alguno de los otros 14 candidatos en febrero o estuvieron dentro del blanco y el nulo. Entonces, creería que con esta performance del domingo y con estas estrategias que utilizaron los candidatos, bueno, probablemente dos conclusiones rápidas. La primera es que podría el nulo de pronto consolidarse o subir como lo ha hecho en elecciones pasadas y en segunda instancia los candidatos empiezan con la tarea todavía en cero de captar a esos indecisos y lo van a tener que hacer en esta campaña. Ahora, su criterio, Janine, entonces los que están quizás pensando votar blanco o nulo y después de este debate pues se quedan igual, no se mueve eso a su criterio. No, yo creería que no, porque el discurso no estuvo, el discurso, la forma, la estrategia no estuvo dirigida a tratar de captar a aquellos que están en el centro, a aquellos que ya están por fuera de la polarización y de la confrontación, a aquellos que no están absolutamente convencidos por ninguno de los dos proyectos o por ninguno de los dos candidatos, pero que sin embargo están pensando en la opción, digamos, no sé si por ahí escuchaba alguna reflexión de el mal menor, pero en realidad no creo que sea el mal menor, sino más bien tratar de ver cuál es aquel que puede llegar a conectar con algún tema particular. Se habla mucho del discurso de causas. Por supuesto que tenemos que ser conscientes de que muchos de esos ecuatorianos que están en este centro, que no se sienten identificados, por ejemplo, quizás esperaban una propuesta rotunda que los convenza en materia de seguridad. O quizás lo que más le preocupa a la ciudadanía, el empleo y la economía. Temas centrales como estos estuvieron absolutamente trastocados porque justo en el eje 3 y 4, que fueron como los ejes donde estaban las grandes problemáticas, se vio que ese fue el más confrontativo. Y ahí yo creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que revisar el debate, Formato. el formato del debate. ¿Por qué? Porque finalmente la moderación debería actuar como una camisa de fuerza para que los candidatos se ciñan a las propuestas o se ciñan a las preguntas, así como las preguntas deberían también alternarse en base a los planes de gobierno, por ejemplo, de los candidatos. Gustavo Isch, analista político, estuvo en Radio Sucesos. Habla de la situación política del país. Vamos con la nota. A ver, yo creo que estas elecciones se producen en medio de un contexto de fatiga democrática. Usted acaba de señalar, ya estamos a menos de 3 semanas de un nuevo evento que tiene relación con una serie de procesos electorales. Es un contexto de poca o ninguna credibilidad en las instituciones públicas, en las instituciones del Estado. Igual usted también, al introducir la entrevista, se refirió a las circunstancias por las que está atravesando el país, y esta es una de las más graves porque implica el fraccionamiento, el debilitamiento del sistema democrático en su conjunto, incluido el sistema político. También es un contexto de una crisis económica sobre la que no vemos posibilidades de salir de una manera adecuada, equitativa, justa para la gran mayoría de ecuatorianos, y evidentemente, de una crisis de seguridad a la que además se suma una falta de atención a los ciudadanos en sectores sociales tan importantes como salud y educación. A mí me parece que el debate que se produjo el fin de semana lamentablemente no profundizó en ninguno de esos temas. Y claro, me parece además que es el reflejo más bien de este acumulado de polarización política que exhibieron los dos candidatos y la ausencia de un espacio de centro que realmente pueda abrir la participación ciudadana para salir de esta crisis y fortalecer la democracia. Gustavo, hablando del debate específicamente, ¿qué le queda a usted de lo que se dijo este domingo, de las propuestas, de las acusaciones, de lo principal que quizás sabes, las preocupaciones de los ecuatorianos, como la inseguridad, el desempleo, la economía?
¿Qué le quedó a usted de este debate del domingo? Fueron 2 horas y bueno, lo más destacable a su criterio, ¿qué fue? Precisamente lo que acabo de señalar, que lamentablemente el espacio del debate, dado el formato del mismo y dada la polarización política electoral que se ha venido acumulando durante tantos años, no permitió que se profundicen en estos temas, los cuales son gravitantes para que la ciudadanía tenga una mejor opinión, esté mejor informada no sobre las propuestas de campaña, porque de propuestas del país está harto, o sea, siempre se prometen cosas que luego cuando ganan las elecciones no se cumplen, o les echan la culpa a los gobiernos anteriores. Y lamentablemente esa profundización para contrastar no solamente el enunciado de las propuestas, sino cómo lo van a hacer, a mí me pareció que fue muy acotado, en razón de que la mayor parte del tiempo se dedicaron a atacarse uno a otro. Eso en términos de estrategia política y de comunicación política sugiere algunas cosas, ¿no? Primero que no hay un sentido de empatía y de madurez política para generar acuerdos nacionales a partir de que la ciudadanía pueda incluirse en una fórmula que supere la crisis sistémica que está agobiando al país, sea cual fuera el resultado de las elecciones. Es decir, que la urgencia de ganar el proceso electoral por parte de las dos fuerzas políticas que son absolutamente polarizadas es superior a la capacidad que han tenido para dialogar, incluso en el debate electoral, con la ciudadanía que está interesada en que esto se resuelva, ¿no? Yo creo que a la gente no le interesa que esta polarización, que este fraccionamiento político, que esta presencia de 16, 17 binomios presidenciales cada vez que hay una elección se siga produciendo, y las denuncias que uno y otro soltaron, en algunos casos bastante fundamentadas, en otros casos no tanto, no contribuyeron a esto en términos de la crisis económica. No se habló en términos muy claros de cómo se va a superar la crisis económica, porque con un endeudamiento público que es enorme que tiene el país, la fórmula de seguirse endeudando con el Fondo Monetario para tener un poco de liquidez y pagar sueldos atrasados o presupuestos programados de las instituciones públicas, no dice nada respecto a qué va a hacer el país, qué va a hacer el Estado, qué va a hacer el gobierno, qué piense alrededor del tema de los hidrocarburos. Y en el programa Impacto Informativo, Alejandro Zavala, analista político, hace un análisis del debate presidencial. Escuchemos lo que dice. Yo creo que efectivamente no. Me parece que haber hecho una estrategia tan agresiva, me parece que condicionó el debate para los dos candidatos, como ella tenía que empezar, lo condicionó, porque además fue de menor a mayor la agresividad. Al principio estaba bien porque mostraba cifras, sobre todo en el eje educativo. Sin embargo, poco a poco se fue descontrolando, un poco saliendo de eje y empezó con unas actitudes muy, muy violentas. Lo que, como dicen los gringos, duro con los datos, suave con las personas. Ella hizo exactamente al revés. Fue demasiado sobre las personas y si tú ves el post-debate, está girando muchísimo a eso, porque llegó a descalificaciones familiares, se metió con su hija, llegó a descalificaciones, por ejemplo, con el síndrome de deficiencia de atención, que es una condición que además muchísimos niños y adultos tienen en este momento. Se metió con temas que no son muy adecuados porque se vuelven ya personales y eso condicionó definitivamente el debate. ¿Cómo actuó el presidente candidato ante estos permanentes ataques? Bueno, a mí me parece que justamente yo sostengo que el debate fue mucho más para la grieta que para los votos que se necesitaban buscar. Creo que los dos candidatos cayeron más en
en jugar seguro y mantener sus votos que ir a buscar los votos que necesitan realmente, porque no le hablaron mucho a la gente, sino hablaron más bien entre ellos. Pero si hay algo que se puede rescatar, es que el aplomo del presidente, la tranquilidad con la que manejó eso, le puede dar una leve ventaja, porque se vio un presidente tranquilo, aplomado, sin exaltarse, incluso cuando le nombró a la hija, él contestó que él nunca haría lo mismo y nunca nombraría a sus hijos y a sus parejas. Entonces yo creo que eso le dio una leve ventaja más en lo actitudinal que en lo conceptual, que yo no entiendo mucho la estrategia que era, en mi concepto, hablarles a los grupos específicos donde necesitabas el voto. Lo que más ha trascendido del debate, bueno, hay muchas opiniones en ese sentido, pero parece ser esto de la rana René. En una parte del debate, la candidata González dice rana, pero no del cartel de los sapos, lo que para muchos fue una aceptación tácita de que ella compartía el chat de la Liga Azul, de donde sale todo esto de Rana René. Hoy González lo ha negado, incluso duda de la autenticidad de los chats. Bueno, evidentemente lo que salió a hacer hoy día fue un control de daños de lo que pasó ayer. Seguramente en cuarto de guerra de Luisa tendrán las reacciones, porque ahora con las herramientas de tecnología de social listening uno puede escuchar a la gente sobre la marcha lo que van opinando en las redes. Entonces rápidamente hoy en la mañana trató de hacer un control de daños. Es absurdo decir que esos chats son falsos porque han seguido una cadena de custodia y están periciados por la fiscalía, en diferencia con otros chats que salieron en páginas web de fuera del país y que no tienen ninguna cadena de custodia. Además, yo no entiendo de dónde sacaron la peregrina idea de que esos chats pasaron por Carondelet. Si la persona que agarra el teléfono de Verduga es la fiscal, pues, y va directo a la fiscalía, no sé por dónde salió, pasó por Carondelet, no pasó. Entonces, esto ha seguido una cadena de custodia y no se puede dudar de la autenticidad de esos chats. Pero además a mí me parece súper pertinente que haya salido en el eje de gobernabilidad, por lo que decían los chats, pues, o sea, los chats estaban insinuando que querían tomarse la superintendencia de bancos. Entonces, justamente ese tema encaja perfecto con la gobernabilidad, porque el modelo del correísmo fue un modelo de cooptación de todos los poderes, de todos los órganos de control. Acuérdense, todo el Ecuador es testigo de que en la época del correísmo eran tomado absolutamente todo: Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, Cortes Nacionales, Consejo de Participación Ciudadana. Entonces era pertinente, pues entraba ahí. Y ahí a mí me pareció que se desencajó absolutamente Luisa González y cometió un error muy, muy serio, independientemente del tema de Maduro y esas otras cosas que lo podemos analizar, pero un tema que a mí me pareció tremendo, que fue por tratar de contestar agresivamente, se fue llevando puesta a los propios. Se fue contra Andrés Arauz, se fue contra Jorge Glass, se fue contra Correa, incluso en la tabla de drogas que tanto defiende Correa, se fue contra Maduro, se fue contra los venezolanos. Entonces, tiene víctimas de su propio lado. No solo se atacó al presidente, sino se llevó puesto. Yo no sé cómo estarán a Andrés Arauz del día de hoy, o cómo estará Jorge Glass diciendo que no va a salir libre, cuando él, según una funcionaria de la fiscalía en los últimos juicios, les decía en la fiscalía, en este proceso de la reconstrucción de Manaví, les decía a la fiscal o al fiscal que estaba encargado, le decía ya falta poco para que salga. Así les decía directamente. ¿Qué habrá sentido si es que escuchó ayer que ella dijo que no? Entonces, llevarte a los tuyos propios para tratar de salvar el debate me parece un tema complicado y que va a generar alguna rispidez al interior. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesuceso. En estos días y recientemente, los candidatos a la presidencia de la República, el presidente Noboa, actual presidente y candidato a que lo reelijan por 4 años, ha hecho una serie de declaraciones sobre un tema importante en la economía y en las finanzas, que es la dolarización. A su vez, la señora Luisa González, que es la candidata también para ejercer la presidencia, junto con una serie de personas del movimiento correístas, Revolución Ciudadana,
entre ellos pues el señor Andrés Arauz, que fue candidato a la presidencia en el pasado, el candidato a la vicepresidencia con la señora y distinguida ciudadana que está de candidata a la presidencia por el correísmo, la señora Luisa González, el señor Borja, igual que una serie de asambleístas de ese movimiento político también han hecho declaraciones. ¿De qué se trata? Bueno, el presidente ha aprovechado la oportunidad, tanto como presidente en funciones, como candidato a la presidencia por 4 años, ha indicado en un decreto de que se ratifica económica, financiera y políticamente, él y su gobierno ratifica que el dólar de los Estados Unidos de América es la única moneda de curso forzosa y legal en el Ecuador, que no hay otro tipo de monedas y que se prohíbe bajo cualquier circunstancia la creación de dólares paralelos. Y eso es pues sencillamente una declaración económica, pero también política. El presidente está dando su opinión como presidente, pero también está indicándole al país como candidato que él está de acuerdo con el sistema monetario de la dolarización y que no tomará medidas directas ni indirectas de ningún tipo para debilitar al sistema monetario o para destruirlo y crear una moneda diferente paralela al dólar. En cambio, la señora Luisa González, el candidato a la vicepresidencia que la acompaña, la distinguida ciudadana ecuatoriana que aspira a ser presidente, igual que otra serie de personas del movimiento correísta, han indicado que es necesario crear un dólar a la ecuatoriana, que hay que crear un ecuadólares, porque hoy el sistema no permite gastar, no le permite al gobierno gastar más allá de lo que razonablemente uno supone que es la solidez de las finanzas públicas. Y entonces, un candidato y la señora candidata han indicado sobre dolarización 2 cosas radicalmente diferentes. El movimiento de la Revolución Ciudadana con su candidata a la presidencia, a la vicepresidencia, sencillamente dicen que es necesario crear otro tipo de dinero electrónico. Algo que algunos de estos caballeros y damas de ese partido han llamado ecuadólares. O, como dijo una señora asambleísta por Esmeraldas, sencillamente hay que crear un dólar a lo ecuatoriano. Por otra parte, también la señora Luisa y algunos de los miembros de ese partido respetable, todos los partidos políticos son respetables en el Ecuador, dicen que sencillamente las reservas internacionales por un monto de 7, 6 mil, 8 mil millones de dólares, sencillamente es realmente tener un dinero ocioso y que no conviene en el país tener dinero ocioso y que hay que hacerlo trabajar. Y el mensaje que dan es que si llegan al gobierno, tomarán ese monto de reserva a través de un otro mecanismo que crearán, sea porque el presidente pueda tener ciertas funciones o sea porque sencillamente aprueban en la asamblea algunas medidas que les permitan sencillamente tomar dinero que no es del gobierno. El dinero de la Reserva Monetaria Internacional, como varias veces lo hemos dicho en este programa, pertenece a municipios, consejos provinciales, a los ecuatorianos, a nosotros los ecuatorianos que tenemos nuestro depósito en la banca y que de acuerdo a la ley la banca y las cooperativas tienen que tener un porcentaje de esos depósitos congelado en el Banco Central del Ecuador. Ellos son los acreedores del Banco Central y el gobierno tiene un monto pequeño, a veces 400 millones, a veces 600, 800 millones de dólares en cuenta corriente en el Banco Central del Ecuador. Por lo tanto, si mañana un gobierno y el presidente Noboa ha dicho como candidato que no va a tocar bajo ninguna circunstancia a través de ningún mecanismo la Reserva Internacional, a excepción
de lo que le corresponde al gobierno nacional, ¿sí? Entonces aquí hay dos esquemas sobre el sistema monetario de la administración. Doña Luisa, que si va al gobierno, su política económica significará debilitar totalmente al sistema monetario de la dolarización. Y esa política económica destruirá el sistema monetario de la dolarización. Y tratarán de crear lo que en Zimbabue se hizo, y eso fue un fracaso. En Zimbabue hicieron un dólar sin dólar, ¿sí? Y fracasó totalmente, porque la gente no confiaba, ¿sí? Y así es lo que puede pasar en el Ecuador. La gente sencillamente confía en seguir teniendo el dólar de los Estados Unidos como moneda nacional. No está de acuerdo en crear dinero electrónico de ningún tipo o de un dinero paralelo, como sencillamente el señor Arao, que fue candidato a la presidencia por ese partido, o la doña Luisa, o sencillamente su candidato a la vicepresidencia, el señor Borja. No, aquí hay entonces un esquema radicalmente diferente. Y ecuatorianos tenemos que evaluar bien antes de votar por quién vamos a votar, y vamos a votar por la desdolarización de la economía o por acciones de política económica y financiera que lo que hacen es sostener al sistema monetario de la administración. Hay que recordar lo que pasó el año 99, el año 2000, estimados amigos. Una política económica desastrosa que crearon un desequilibrio fiscal espantoso y en segundo lugar una inflación prácticamente de cerca del 100%. Terrible. Y la solución ahí no fue sino para restaurar la confianza en la moneda, abandonar el sucre y adoptar al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso ha dado resultado y está funcionando bien la dolarización. No es necesario crear dinero electrónico, nada paralelo, ni en forma directa ni indirecta, estimados amigos. Gracias por estar con nosotros, pero tengan presente los programas de gobierno de los dos candidatos. Y este tema, ¿qué dice el uno y qué dice el otro sobre la dolarización? Gracias, amigos. Nos veremos la próxima semana. Editorial. ¿Se podrían comprometer? Artículo de León Roldós publicado en Diario El Universo. No es que el inicio de la campaña para la segunda vuelta presidencial a darse el 13 de abril se anticipó del lunes 24 al domingo 23 de marzo. Las actividades de campaña ya llevan semanas en visitas y por todos los medios que han podido, lo cual es verificable. También usando troles. Se ha fijado para cada binomio el tope de gastos de campaña en $2.197.810 con 40 centavos. Monto corresponde al 40% del límite fijado para cada binomio en primera vuelta. ¿Se respetan los topes de gastos? Usted, lector, sabe que no. Puede ser que sobre algunos con dedicatoria haya investigación y verificaciones. En Estados Unidos y en otros países no hay tope, sino que es obligatorio informar del financiamiento y de los contribuyentes para este. Más allá del debate y de las ofertas de campaña, ¿los candidatos estarían dispuestos a comprometerse? A respetar el principio de la temporalidad esencial en democracia. Ni quien sea elegido ni la fuerza política que lo impulse debe asumir que es para quedarse de largo. Patología evidenciada con Chávez y Maduro en Venezuela y los Ortega, Daniel y su cónyuge Rosario Murillo, pomposamente copresidentes en Nicaragua. A no asumir la impunidad para acuerdo político o de gobernabilidad. El expresidente Correa, para apoyar la pretensión de Evo Morales de querer llegar a la presidencia de Bolivia por cuarta vez, contra quien hay acusaciones políticas y una de estupro, sexo con menor de edad, que no asumo que sea cierta, ha enunciado el argumento de que a los fundacionales del socialismo en Bolivia debe respaldárselos aún disculpando sus errores. El compromiso debe ser no impunidad ni persecución, sino establecimiento de responsabilidades vía entidades de control, fiscalía y órganos de justicia. A no mentir, a ser transparente. Por excepción podrá haber procedimientos y decisiones sometidos a reserva temporal
o permanente, la que debe calificársela. En su momento, la entidad de control, la Fiscalía y la Justicia deberán pronunciarse sobre la pertinencia de esa calificación y sancionarse si solo se usó para perseguir el ocultamiento. Permitir la mentira equivale a mentir. En el caso de Sacha, el presidente le interrumpió el negocio al denominado Consorcio Sinopetrol al condicionarle el pago de la prima de $1.500 millones que conlleva la adjudicación del 28 de febrero a que se dé hasta las 21 horas del 11 de marzo del 2025. Pero el rechazo debe formalizarse, primero porque no hay respaldo de gobierno alguno al consorcio que permita la contratación directa, lo que la norma específicamente lo ordena. Solo hay un consorcio de membretes sin capital propio. Segundo, su plan de financiamiento para la prima incluía dar en colateral reservas ya verificadas que se registrarían en su activo. Equivaldría a disponer del premio de la lotería sin comprar previamente los guachitos. A oportunamente tomar previsiones. Ningún seguro que se cobre, ni fondo de remediación o auxilio que se dé, será suficiente o compensatorio cuando hay pérdida de vidas y o arrasamiento de infraestructura o producción o severa contaminación ambiental. Artículo de León Roldós publicado en diario El Universo. Noboa surfió las olas agresivas de Luisa González en un debate de mutuas acusaciones. Dalia Flores, primicias. En el debate del domingo 23 de marzo no hubo una discusión dialéctica ni confrontación de ideas y conceptos, tampoco propuestas creíbles y datos verificables, porque todo fue superado por los ataques y acusaciones que llegaron demasiado lejos, al punto de dejar en la mente de quienes lo vieron una pregunta perturbadora. ¿Qué pasa con un país cuyos aspirantes a gobernar por los próximos 4 años se endilgan mutuamente supuestos nexos con el narcotráfico? No sé ustedes, pero a mí el debate me provocó por momentos una sensación de angustia por las descalificaciones que se profirieron y las dudas sobre la condición ética que los dos políticos se adjudicaron el uno al otro, sabiendo que alguien de ellos liderará este país entre 2025 y 2029. Que la candidata del correísmo planteara que los debatientes fueran sometidos a un control antidoping y que luego hablara del déficit de atención de su contradictor, a quien llamó majadero, y hasta aludiera a su pequeña hija, rebasó lo admisible. Pero nada de esto parece haber sido fruto del azar, sino de una estrategia planificada. El objetivo de Luisa González habría sido descomponer a Noboa hasta hacerle perder los estribos, para ella entonces exhibirse con talante de estadista. No lo consiguió porque Noboa supo dominar su emocionalidad y mostrarse aplomado. Pero lo de Daniel Noboa tampoco sería atribuible a su personalidad, sino a una estrategia preconcebida porque él y sus asesores tenían claro que debatir con una mujer implicaba moverse con una gran sutileza, y porque en los círculos políticos se había especulado con fuerza que quien se equivocaba en el debate perdería la elección de abril. En todo caso, el autocontrol fue una carta plausible porque al ser el presidente en funciones tenía que mantener el decoro que impone su alta investidura, actitud que también produce confianza en la gente al ser el responsable de lo que sucede en un país que está en crisis. A Noboa le faltó exhibir las cifras del gobierno que decía son distintas a las que mostraba Luisa González, porque así habría echado abajo el discurso acusatorio. Fue una falencia del candidato y de su equipo porque era previsible que su contrincante usaría ese recurso. El impacto de la foto de la piscina que tanto revuelo había causado antes en el país y en la que asomaba Ronnie Aliaga provocó un sacudón y graficó la existencia de las mafias, pero Noboa no mencionó que el hoy prófugo está procesado en el caso Metástasis, el más escandaloso de los últimos tiempos, por sus conexiones con Norero. Fue otro error. También lo fue no desmentir a González, que aseguró que había expulsado de la Revolución Ciudadana, cuando el país recuerda que el propio Aliaga anunció su desafiliación mediante un comunicado, luego de haber sido procesado en ese grave caso. Mientras el debate proseguía, las redes se inundaron con imágenes de Ronnie Aliaga cuando era asambleísta y con la noticia que contradecía la versión de la ex coidearia que dijo que lo expulsó. Tantos pasajes en los que se aludió a la droga y al narco dejaban claro
que el país tiene un gravísimo problema con este tema y que lo peor que le podría pasar a los ecuatorianos es perder la capacidad de asombro y no repudiar los vínculos con la política. Esa narcopolítica que es un tormento para las sociedades. La tensión se sintió por doquier cuando Noboa le dijo a Luisa que como abogada debería saber que si una empresa coopera y hace una alerta a la policía sobre sustancias sujetas a fiscalización, significa que es cooperante. No fue suficiente, por lo que este tema tiene que ser muy bien aclarado para que no haya sombra de duda en el manejo de las empresas, al igual que la denuncia que habría en la Fiscalía en contra de la directora del movimiento político ADN. A lo largo del debate hubo episodios e imágenes que se las irá procesando poco a poco porque ni el código gestual que manejaron evitó dejarlos en evidencia. Fue patética la incomodidad de Luisa González cuando Noboa le pidió que respondiera con un sí o un no a una pregunta que había esquivado en entrevistas dentro y fuera del país y que sabe le traerá consecuencias. La candidata dijo que reconoce al régimen de Nicolás Maduro a pesar de las evidencias de que se trata una dictadura en toda regla, luego de la derrota apabullante que le propinó la oposición, que ganó con más del 70% de los votos y eligió a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, y aún así, Maduro le usurpó el poder. Otro momento incómodo fue la revelación de Noboa de que Rafael Correa y Heriberto Glass, hermano del ex vicepresidente preso por corrupción en La Roca, recibían un sueldo de PDVSA, la empresa petrolera de Venezuela. Luisa agachó la mirada y no dijo nada. Para Noboa el momento más complicado fue cuando respondió que no va a cobrar la deuda que su familia tiene con el SRI, sino que dejará que actúen las instituciones del Estado. Olvidó que es el presidente de la República. Fueron los instantes en que ni el sobreentendimiento ni el prolijo estilismo de ella con su conjunto impecable de pantalón y blazer blanco y de Noboa con unos jeans, camisa sin corbata y saco les ayudó a ocultar su incomodidad. Incomodidad que también sintió el país ante el nivel del debate y las acusaciones que se hicieron y que dejaron honda preocupación porque hablaron de mafias. En fin, la pregunta más repetida tras un debate suele ser ¿quién ganó? En este caso, aún no hay respuesta. Lo cierto es que el domingo Noboa surfió las olas agresivas de Luisa González y las soportó con estoicismo hasta que encontró en la rana René, descubierta en los chats de la Liga Azul, un dardo contra su oponente. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Rusia enfría las expectativas de una tregua y pide garantías para frenar sus ataques en Ucrania. Estados Unidos y Rusia concluyen las negociaciones de paz tras 12 horas de reunión sin que se haya firmado ningún documento. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que el contenido de las conversaciones no se hará público y que por el momento no hay planes para una llamada telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump. La delegación ucraniana prosigue este martes en Riad nuevas conversaciones lideradas por Estados Unidos, mientras prosiguen los ataques masivos rusos sobre distintas regiones de Ucrania. El principal punto de fricción en las negociaciones está en los límites territoriales y la seguridad de las infraestructuras energéticas. Particularmente polémica es la propuesta estadounidense de hacerse cargo de las centrales nucleares ucranianas, incluyendo la de Zaporilla, ocupada por Rusia. El Kremlin asegura que su prioridad es la seguridad de la navegación en el Mar Negro, para así permitir la exportación de grano y apuntalar la seguridad alimentaria mundial. Israel intercepta un misil procedente de Yemen mientras la Unión Europea urge a retomar las negociaciones en Gaza. El ejército israelí asegura haber interceptado en la noche de este lunes un misil de largo alcance lanzado desde Yemen a Jerusalén que hizo sonar las sirenas antiaéreas y provocó explosiones sobre la ciudad. Según funcionarios locales, el misil procedía de los rebeldes hutíes de Yemen. El ataque frustrado coincide con la visita a Israel y Cisjordania de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, que se reunió con el primer ministro palestino Mohammad Mustafa. My message during my visit here are very clear. Hamas must release all hostages. Israel must fully reinstate humanitarian aid to Gaza, and negotiations must resume.
Prime Minister, you can count on the EU's support to return to the ceasefire. La semana pasada Israel rompió el alto el fuego asegurando que Hamás no cumple por su parte lo acordado respecto a la liberación de rehenes. La ofensiva sobre Gaza tras 42 días de relativa calma deja más de 700 palestinos muertos en una semana tras la reanudación de la guerra. Turquía detiene a varios periodistas tras el encarcelamiento del rival de Erdoğan, Ekrem İmamoğlu. Las autoridades turcas han detenido a varios periodistas en sus domicilios mientras continúa la escalada de tensión en la capital tras el encarcelamiento la semana pasada del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu fue detenido formalmente el domingo por un tribunal acusado de corrupción, pero la medida se ha considerado en general una estratagema para apartar a un importante rival del presidente Erdogan de la carrera presidencial de 2028, algo que niegan funcionarios del gobierno. La detención de İmamoğlu ha desencadenado la mayor oleada de manifestaciones callejeras en Turquía en más de una década. Tabii ki İmamoğlu'na desteğe geldik. Yani bu halimle onun için tam destek. Onun için tam da. Aynen. Más de 1000 personas han sido detenidas por protestar hasta el momento, lo que ha desencadenado una fuerte represión policial y brotes de violencia. Los estudiantes que se habían reunido en un campus de la Universidad de Estambul se encontraron bloqueados el lunes por la mañana, mientras que otros fueron encerrados mientras la seguridad de la universidad aparentemente intentaba impedir una protesta. Erdogan ha calificado las manifestaciones de terrorismo callejero, defendiendo la detención de İmamoğlu como parte de una operación anticorrupción. Las familias de las víctimas conmemoran el 10º aniversario del accidente del avión de Germanwings. Alemania, Francia y España han celebrado actos conmemorativos por las víctimas del accidente aéreo de Germanwings, 10 años después de la tragedia. 150 personas murieron después de que el avión de pasajeros que viajaba de Barcelona a Düsseldorf fuera estrellado deliberadamente por su copiloto en marzo de 2015. Entre las víctimas había 16 estudiantes y 2 profesores de un instituto de la localidad de Haltern am See, en el oeste de Alemania, que regresaban a casa tras un viaje de intercambio a España. En Haltern, los estudiantes colocaron rosas en el patio del Instituto Joseph König, mientras cientos de personas se congregaban frente a una placa con los nombres de las víctimas. A las 10:41, hora exacta del accidente, se guardó un minuto de silencio. También se depositaron coronas de flores en el cementerio de la ciudad, donde están enterrados algunos de los estudiantes. Por otra parte, familiares de las víctimas viajaron al lugar del accidente en los Alpes franceses, mientras que también estaban previstas conmemoraciones en los aeropuertos de Düsseldorf y de Barcelona. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte,
espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande,
una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al Centro Comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.